Estás viendo TVO, la nueva imagen. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía ahora mismo con TVO, la nueva imagen a través del canal 49 y del canal 49 también a través de Altice y de Claro. Hay hoy un invitado, una persona que era de esperarse que estuviera aquí conmigo conversando sobre diferentes temas de interés jurídico y judicial y social. Por varias razones. Primero, porque es mi amigo. Segundo, porque al igual que yo es abogado. Y tercero, porque también es un profesional de los medios de comunicación. Una persona con muchísimo talento y que hemos querido que él venga a hablar con nosotros de esos temas que nosotros conversamos, él y yo, fuera de cámara o fuera de un micrófono, y que a lo mejor resultan de interés para ustedes. Bienvenido a la entrevista legal, Carlos de Pérez. Muchísimas gracias, Genaro. Usted sabe que para mí es un gran honor compartir con usted aquí. Yo también siempre le he considerado mi amigo, además de eso, mi maestro y mentor. Muchas gracias, Carlos. Carlos, hace unos 5 o 6 años que me llamaste a eso de las 7 de la mañana más o menos. Yo estaba en Santo Domingo y me dijiste que había muerto una persona y que había el interés de tomar algunas medidas y a ver qué idea yo te podía dar para las medidas que se podían tomar para la protección de los intereses de un niño heredero que tenía esa persona aquí en el país. Y bueno, conversamos brevemente sobre el asunto, pero para ese momento tú eras el abogado de quien hoy le han puesto en algunos medios de comunicación el pobre niño rico. Sin embargo, he visto denuncias recientes en los medios de comunicación del abogado que era la parte contraria de ustedes. Como que él es que está defendiendo realmente los intereses del niño, como que las cosas se han invertido. ¿Fue que tú te cambiaste o qué es lo que ha pasado de allá para acá? Mire, ¿o tú te saliste del caso? ¿Qué es lo que pasa? No. Es una historia bastante rara y complicada. Ajá. Me da risa, pero también me da pena. Y puedo decir otro calificativo si fuese el caso. Sí. Me da lástima que en el ejercicio del derecho encontremos ese tipo de cuestiones. Yo recuerdo perfectamente, como siempre he acostumbrado, cuando tengo un caso que me resulta como complejo o que quiero una segunda opinión, no me da pena admitir en público que usted es mi primera opción para decirle cómo manejaría esto, si pasa esto o aquello. Bueno, era el año 2012 cuando falleció un señor francés en París y 3 meses después falleció una señora dominicana también en París, y ellos tenían un niño que para aquel momento tenía unos 7 años de edad, algo así por el estilo. Nosotros fuimos, y cuando digo nosotros es este servidor y otros abogados más, fuimos contratados para defender los intereses del menor, para representar a 2 hermanos adultos que él tiene, que son dominicanos, y también para agenciarle a la abuela del menor la guarda y la tutela de ese menor. O sea, esos eran los familiares, o son los familiares
que en principio estarían llamados a velar por los intereses del niño, a falta de los padres. En principio. Entonces, después que instrumentamos algunas instancias como la demanda en guarda y custodia, porque cuando muere la señora, el niño está en la casa de unos amigos que ella le había dado una especie de guarda de hecho. O sea, lo había dejado la madre. La madre, porque estaba enferma y estando en el hospital, ella toma algunas previsiones y envía el niño a la casa de una señora aquí en el complejo turístico Casa de Campo para que el niño esté por si eventualmente pasara algo. Pero 3 meses antes o 2 meses, no recuerdo bien, ella había otorgado una tutela testamentaria en beneficio de quien le representaba en ese momento, que era una persona de su confianza, y que esa tutela testamentaria además ella le envió con su presunta madre. Y aquí conviene aclarar lo de presunta madre porque la señora, abuela del menor, tiene 2 identidades. Entonces habría que determinar cuál de las 2 identidades es la real, si la de madre de esa mujer que falleció o si la segunda identidad que ella tiene, donde esa es la abuela, del niño, del menor. La que ha aparecido en los medios de comunicación diciendo que se ha vendido todo el mundo, o sea, todo el que ella entiende aparentemente que no la está favoreciendo en sus propósitos, sí, que a lo mejor no son los intereses del niño, sino los de ella. Ella ha dicho que o se ha vendido, si son los abogados, o que los jueces que son corruptos, o que el fiscal, todo el mundo es culpable de algo para todo ella. el mundo menos ellos. Entonces, pero sin embargo, a la hora de conceder esa tutela testamentaria, como usted bien lo señala, porque la madre del niño no la escogió a ella, si era su madre. Era lógico que ella confiara más en la madre que en un abogado. Incluso que no diera ninguna tutela testamentaria, que por un asunto de prelación, el código dice que es el abuelo y después la abuela sería, pero la casi lógica es que como ella estaba en la casa, sería ella que se quedaría con el niño. De modo y manera que solo Dios y la señora madre de ese niño saben qué motivaciones la llevaron a otorgarle en beneficio de un tercero, que ahora ya después de pasar 6 años en el caso, yo tengo mis inferencias también de qué fue lo que la llevó, que es exactamente lo que tiene el caso como lo tiene. Pero me permito como abonar un poquito en la sinopsis del caso para continuar. Este servidor, con la magistrada asesoría que usted nos dio, nosotros procedimos a hacer una fijación de sellos, hicimos el tema de la demanda. Que yo no he estado en el caso en ningún momento, no. Ni he participado después de eso en nada. Es más, yo ni sabía en qué estaba eso, hasta recientemente. Perfecto, sino que como usted es mi mentor y además ha sido mi jefe en departamento jurídico 2 veces, es una persona a la que le tengo confianza y lo llamo y le pregunto cualquier tema sobre el que tengo interés, porque sé que me va a iluminar de una manera desinteresada y abierta y franca y con las mejores intenciones. Bien. Entonces, hacemos la fijación de sello. ¿Qué es una fijación de sello para los no abogados? Es un procedimiento mediante el cual un tribunal hace un inventario de qué tiene esa sucesión, si fuese el caso, esa partición, en el momento que se hace. Eso para garantizar que los bienes no sean dilapidados, que es exactamente una de las acusaciones más recurrentes que hace la señora y el abogado que ella tiene. Si se le pudiera llamar abogado, porque tiene título de doctor en Derecho, yo pienso que no es abogado, pero no quiero hacer esa disquisición en este momento. Bien. Entonces, después hacemos la demanda en guarda y custodia y hacemos la demanda para la formación del Consejo de Familia, la tutela y la curatela. Resulta que ya en ese... Que son conceptos jurídicos distintos. O sea, la guarda, que actualmente la tiene... ¿Quién tiene la guarda? La abuela. La abuela tiene la guarda, pero no tiene la tutela. Porque la mamá dejó un tutor. Bien. Entonces, porque, bueno, para que los que nos están viendo, que no son abogados vayan comprendiendo. Una cosa es la guarda, o sea, es el encargarse del cuidado y atención del niño, ¿verdad? Yo tengo la guarda de este celular en este momento, porque tengo el dominio de él. Exacto. Pero no necesariamente tengo la tutela. Si yo no fuera... La tutela implica la administración de los bienes. La posibilidad de disponer de las cosas de ese menor. Que no recaen en la misma persona necesariamente. No, puede ser, pero no necesariamente recaen en la misma persona. No necesariamente. Entonces, ya en el debate, en los tribunales,
nos notifica el tutor testamentario que tiene una tutoría testamentaria. Y ahí nosotros nos reunimos con la familia y decimos, nosotros podemos vencer esa tutoría testamentaria, pero en un proceso civil ordinario que puede demorar tal vez 10 años. Eso es en caso de que el tutor haya cometido falta. Porque hay falta, que probarle falta al tutor. Perfecto. Entonces, sobre todo cuando esa designación de él viene directamente de uno de los padres. Que era el superviviente, sí. Que el código dice que a falta de, si están los dos, se comparte la patria potestad. Si queda un solo, entonces es absoluta de ese, y que ese puede delegar en quien quiere que administre los bienes de ese menor mientras sea menor de edad. Entonces, ya en ese estadio de cosas, nos reunimos con la familia y le planteamos todos los eventos que teníamos, las situaciones jurídicas de ese momento. Y la familia, con nuestra asesoría, decide que lo más conveniente era que, como no confiaba en aquellos abogados, uno de los abogados que ellos sí confiaban pasase a formar parte de la representación del tutor como una forma de que mis ojos estén ahí, en un documento suscrito por los miembros de esa familia. Después se somete el consejo de familia con miembros de esa familia, consejo de familia que fue incluso firmado por la propia abuela, que hoy dice que lo hicieron de contrabando y sin su consentimiento. Entonces, ella estaba en el consejo de familia, pero no estaba ella directamente. En principio ella se propuso como tutora y curadora. Sin embargo, cuando aparece el conflicto de las dos identidades, se le dice que como la mayoría de los bienes están en Francia, y en Francia ella tiene una identidad diferente donde no sería abuela del menor, y adicionalmente tiene 10 años menos en esa identidad, y había utilizado no se sabe cuál de las dos es. Y había utilizado esa identidad para vivir en Francia. Entonces, que no era sabio que ella insistiera en esa posición por los delitos que implicaba tener dos identidades. Entonces se decide que se permitiría que fluyan las cosas con el tutor, que se harían las reservas de ley y que todos los bienes de ese niño se pondrían en un fideicomiso o en una cuenta de garantía como una forma de garantizar que estuviesen ahí siempre, y no se iba a permitir la venta de ningún inmueble. Entonces ahí viene el problema mayor, cuando ella dice que ella quiere administrar la totalidad. Y además de eso, cuando ella reclama que cuánto le corresponde heredar, y se le explica que solo pueden heredar los padres a falta de hijos, y que la señora que falleció tenía sus hijos, y por vía de consecuencia son ellos los que tenían derecho a acceder a la herencia que dejó la señora, que ahí debo aclarar, no era millonaria. El millonario era el papá del niño, el señor. Sí. ¿Por qué la señora no era millonaria? Porque tenía un impedimento legal para ser esposa común en bienes con el señor, porque el señor era casado. Él tenía su esposa. Entonces, él tenía su esposa, y ella, son cosas que no han sido aireadas. Ella era en los medios. Su concubina, que él fue a buscar un servicio a algún lugar, y en visitas que él hacía aquí, en los negocios que hacía aquí, ahí conoció a esta joven. Ella lo atendió en algún lugar, y él finalmente dejó a su esposa y se fue con esa mulata que había conocido, donde había ido a buscar un servicio, y de ahí nació ese niño. Entonces, ella no era rica, él sí era rico. O sea, como él, de ella nadie va a heredar nada, realmente. De ella se puede heredar lo que él en vida le transfirió. Pensemos en a lo mejor 20 millones de pesos, 25 millones de pesos que se lo regaló en documento y todo eso, y que eran de ella. Pero el niño, algo es. Sí, de todos modos, cuando vemos por ahí que se habla de no sé cuántos millones que pone en riesgo problema para su propia salud e integridad física. Sí, porque el niño creo que también es enfermo. El niño padece del mal de Marfan, del que padecía su madre y del que murió también. ¿Qué es eso? El mal de Marfan es una patología poco común que consiste en que alguno de los órganos del cuerpo empieza a tener un crecimiento
ser Es una condición genética. sí, una condición genética que la heredó de su madre, que dicho sea de paso, en el caso del niño no ha tenido los efectos que tuvo en su madre, aunque eventualmente puede tenerlo cuando él vaya a madurar. Carlos, vamos a hacer una breve pausa, porque si no nos cortan, y regresamos. Ya. Estás viendo TVO, la nueva imagen. Endulzando. Operation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Los que siempre están más frescos, los que te saben mejor, 100% carne de Iguera. Los mejores embutidos para ti. Embutidos Igueral. Agrocarne con 100% carne de res, criados por el Centro. TVO, la nueva imagen. Retornamos en esta entrevista legal con el abogado Carlos de Pérez. Carlos, me decía de la situación del menor y su salud. Patología, que es congénita. Lo que decía cuando fuimos a la pausa es que no ha tenido en él los efectos adversos que eventualmente lo tenga en el futuro de otras. He visto en entrevistas nacionales eventual ganancia por el tipo de sin energía eléctrica y que tienen una planta 24 horas al día encendida y que además cocinan. ¿Y eso es posible en casa de Carlos? Además que cocinan con leña y con carbón porque no pueden comprar gas. Pero eso es posible en casa y de yo Carlos. digo, hay que ser, además de mediocre, mentiroso, un ignorante de cómo es el estatus y el régimen de vida en ese residencial.
que no es verdad que permite ni que enciendan plantas, ni que prendan carbón, ni que prendan... Pero yo no me imagino en casa de campo en un patio de que un anafe o 4 piedras, 4 peñones con leña en el medio de eso. Llaman a medio ambiente y arman un rebú. No solo eso, sino que por el estatus de las personas que viven allá, con raras excepciones, en este caso, el estatus de la gente que vive ahí, no permiten nada que rompa su tranquilidad. Incluso si una gente va a hacer una mejora en su vivienda. Nunca he visto una planta eléctrica en casa de campo. Que no es permitido. O sea, cuando uno encuentra que salen a los medios y dice que tienen tantos meses con una planta eléctrica, que cocinan con leña porque no tienen dinero, todo el que ve eso, si lo ve conociendo... Pero hay que ser muy inescrupuloso como para darle cabida en un medio de comunicación a informaciones que incluso afectan la imagen del país, porque el centro turístico más famoso que tiene el país es Casa de Campo, y cuando te hablan de que en una villa se hace ese tipo de cosas, hacen daño a la imagen del país. No quieres rentar una villa ahí porque ¿qué país es este, no? Qué barbaridad. Bueno, el principal resort permite eso. ¿Cuál es el estatus, ya para finalizar con ese tema? Bueno, el estatus actual es que el abogado que dice representar a todas las partes en el proceso, porque él, increíble, representa a todo el mundo. ¿Y entonces? Se ha abrogado el derecho de representar a todo mundo. Incluso a los clientes de ustedes. A todo mundo. Sí. Porque de nada los representa también a ustedes. Fácilmente. Ha empezado una andanada de acusaciones, además de ilógicas, y hacen creer que padece de algunos trastornos psiquiátricos, pero eso es un tema que debe debatirlo otro. Yo leí una información que decía que sí, que estaba en tratamiento psiquiátrico y que no se lo estaba tomando. Él fue el que demandó a la embajada americana. Pero no he podido confirmar eso. Sí, pero eso de la embajada norteamericana me da pie para decir lo siguiente: si las personas le dan seguimiento, como él cree que le dan seguimiento, han de saber que es un fracaso en los tribunales, pero en los medios parece un héroe. Tuvo un proceso... pero el que demanda a la embajada... Un proceso contra EDESTE. Que no tiene personería jurídica. Un proceso contra EDESTE. ¿Dónde él llevó su proceso? En los medios de comunicación, amarró sus clientes al frente de EDESTE para llamar la atención de la prensa. El caso con la embajada norteamericana, aparte de los gazapos jurídicos de demandar una embajada que no tiene personería jurídica, aparte de ese gran problema, entonces también amarró los clientes frente a la embajada e hizo protesta y todo eso. Sí. Y así también está llevando el caso de este niño que está cometiendo todas las violaciones. Por ejemplo, tan pronto él me notificó el primer acto, a mi ver, injurioso, yo le dije, porque éramos amigos, yo estudié con él en la universidad, no íbamos juntos, él es más adulto que yo, así que él iba un poco más adelante, pero coincidíamos. También fuimos alguaciles en el mismo tiempo y el ejercicio. De hecho, llegué a darle asistencia en algunos procesos, llegué a transar muchos procesos con él, sabiendo su problema de personalidad, pero es un problema de él. Ahora, cuando me envía ese acto injurioso, yo le envío otro acto diciendo, colega, yo pienso que su acto no iba dirigido a mi persona. Yo le pido que verifique y rectifique. Y él me envía otro acto diciendo, yo no solo digo aquello, sino que adiciono esto, esto y esto. Y yo, perfecto, entonces me voy al colegio de abogados y le someto disciplinariamente, y 3 años después obtengo una sentencia que lo suspende por 5 años del ejercicio, y la sentencia explica claramente que lo están suspendiendo. Él está actualmente suspendido en el ejercicio de la Él está suspendido en el ejercicio de la abogacía, pero por el efecto suspensivo del recurso de apelación que él incoó, se ha mantenido ejerciendo. Okay. Y no sé si usted está libre de ejercer mientras se conoce su recurso de apelación. No sé si usted nota que en sus comparecencias él siempre va alegando nuevas personas. Ahora empieza a presentar al presidente de la Suprema, el presidente de la Suprema, el presidente de la Suprema, porque en su lógica él asume que la mención del presidente de la Suprema, para el presidente de la Suprema cuidarse y la Suprema, entonces lo van a exonerar de responsabilidad porque allí es donde el proceso. Que es parte entonces de una estrategia. Es parte de una estrategia de él. Las imputaciones al presidente de la Suprema Corte. Y las acusaciones. Que a lo mejor no sabe siquiera que ese caso existe. Bueno, se habrá enterado ahora a través de la prensa. Sí, porque si
usted nota, si acaso ve esos programas donde va el señor, si usted nota, la persona que él menciona, nadie puede decir que somos amigos entre nosotros. Nadie puede decir que somos amigos entre nosotros, ni que hemos tomado un café, pero ni que nos hemos saludado alguna vez. Que una vez uno converse con alguien en un lugar, no puede decir que son amistades. No, pero es para decir pero todavía en ese caso, que cómo es que se tiene una trama entre gente que no son amigos entre sí, que no se conocen y no se saludan. Pena verlo bloqueando y metiendo a ese pobre niño en lío, que no ha resuelto su problema exactamente porque ese señor apareció. Y tiene... Bueno, él liga entre los denunciados, están ligados incluso personas que son adversarios dentro de la política. Y incluso adversarios dentro de la política, adversarios en casos y que tienen incluso intereses encontrados en el mismo proceso. Perfecto, ejemplo. Exactamente. O sea, y uno dice, ¿y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo hace? Lo más tedioso y lamentable de eso es que al dar a conocer la imagen del niño, no solo violan el artículo 476 del Código del Menor y siguiente, sino que violan todos los derechos fundamentales de ese niño. Yo no quiero imaginar lo que significa para ese niño llegar a una escuela, a un supermercado, cuando en el... ¿Cómo es que la madre... Bueno, nadie ha procurado que se le quite la guarda a la abuela? A la real o supuesta abuela. Mire, cuando hicimos el proceso de la guarda, yo representé a la señora y la hermana del niño también presentó una demanda en guarda y el tutor también presentó una demanda en guarda. Pero en aquel momento creímos que era lo más saludable para ese niño y todos nos pusimos de acuerdo en la audiencia y se permitió que se le otorgara la guarda de manera provisional, que es importante decir eso. Ajá. La guarda siempre es provisional, sin embargo, en ese caso, el expediente no se lleva cerró, esa etiqueta adicional, sino que el magistrado... Porque de pleno derecho se supone que sí, es provisional, pero además en la sentencia que le asigna se dice... Sí, el magistrado porque el caso quedó sobreseído. Sobresee el proceso y le otorga la guarda de oficio y de manera provisional. Las demandas en guarda no han sido resueltas definitivamente. Todas están en el tribunal vigente desde el año 2012, final de año. 2012, y el niño nosotros lo entregamos personalmente el 13 de enero del año 2013. Entonces, todo el ruido que se ha generado es porque el abogado que dice representar la familia confunde dos conceptos básicos del derecho, sobre todo derecho de familia, que es la guarda y la tutela. En su lógica, él ha llevado al convencimiento de quienes le dan seguimiento de que la guarda y la tutela son dos figuras homogéneas. Incluso ha afirmado que el código dice que cuando faltan es de derecho que la abuela tenga la guarda y la tutela. Primero, el código no dice así. No dice no, eso. Porque ya la legislación moderna quizá en un tiempo pudiera haber sido así, o los jueces en la práctica por el uso consuetudinario lo pudieran haber determinado así, pero la legislación moderna, hubo una legislación que transformó todo el sistema en el 94 y que luego en el año 2003 lo volvió a modificar, que es la ley 136-03, el denominado Código del Menor. Y aquí yo tengo el artículo 82 precisamente, que es el que define la guarda. Por ley define la guarda de esta manera: es la situación de carácter físico o moral en que se encuentra un niño, niña o adolescente bajo la responsabilidad de uno de sus padres ascendientes o una tercera persona, sea esta una persona física o moral, por medio de una decisión judicial como consecuencia de un divorcio, una separación judicial o de hecho, declaración de ausencia, acción u omisión que vulnere la seguridad e integridad, irresponsabilidad, abandono, abuso o por cualquier otro motivo. Que ahí entra de todo, ya es esa coletilla final, cualquier otro motivo, ahí cabe todo. Entonces, cualquier situación que atente contra la seguridad de un menor, estamos hablando de la seguridad en cuanto a sustento, alimentación, cuidados, no otro tipo de seguridades, no la administración de bienes en concreto. No, porque eso corresponde a la tutela. Entonces, eso es ya un tutor, un encargado de la administración de los bienes. Pasa que si la persona que tiene la guarda necesita
de la venta, de que se venda alguno de los bienes que ha heredado el menor, suponiendo que esté ya a nombre del menor, que esa es otra cosa. Sí. Tendría que solicitar al tutor eso. Y el tutor hay un equilibrio de hecho en realidad, porque si una parte tiene la tutoría y otro tiene la guarda, la señora tiene la guarda y el tutor tiene la tutoría, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se llama? Podríamos decir hasta la Sarcien. Guillamot. Sí. Juan Enrique Guillamot. Juan Enrique Guillamot tiene la tutoría. Sin embargo, es importante, para ya cerrar por lo menos respecto a mí en este momento, que quede claro que cuando ellos salen y mencionan esa cantidad estrafalaria de millones de dinero y de todo eso, vuelven a colocar al niño en una situación de vulnerabilidad extrema. Sí, pueden despertar ciertos apetitos y otro de los detalle, delincuentes, sí, así. Otro detalle, cuando ese niño se haga adulto y venga la realidad que han dicho que él tiene, le van a ocasionar un trauma. Todo esto, y el niño sepa que tiene esto, tendrá un gran problema. Me he cuidado de no mencionar las partes, de no mencionar el niño, porque usted y yo somos abogados que respetamos el ejercicio del derecho. Claro. Lo respetamos en todo el sentido de la palabra y sabemos que mañana la historia va a juzgar a todo el mundo y a algunos los va a condenar y a otros los va a absolver. Entonces, lo que ha pasado en este caso es penoso en extremo. Penoso en extremo por el niño, porque el deseo de una abuela o presunta abuela de tener guarda, custodia, tutela, curatela y todo, ha privado a este niño de vivir como corresponde. Quiero insistir que no tiene esa vida que ellos dicen que tiene. No es verdad. Pero pudiera estar. No vive en una villa con una planta eléctrica y con un carbón, anafe o no cuatro posible. piedras con fogón. Por Eso último, no es posible en casa de por campo. último, respecto al Consejo de Familia, ellos han llevado al conocimiento que el Consejo de Familia es como un consejo de gobierno que es estable. No, un Consejo de Familia es algo circunstancial. Hoy se vota el Consejo de Familia para decidir esto o aquello y ya esos miembros firmaron, se acabó ese consejo. Eventualmente se puede volver a convocar con los mismos miembros, puede que no. Ahí no hay primaria ni cerrada ni abierta ni para ce- la elección ni de esos cerrada miembros. ni abierta. Eso es la ley la que determina quiénes pueden ser y entonces se llama a esas Y personas. curioso, en el consejo que ellos dicen que era de deudores, estaba el abuelo del niño, papá de la difunta, Ajá. que no tiene doble identidad. Ese es el papá. En ese no hay dudas. En ese no hay dudas. Está la hermana de la difunta, que no tiene doble identidad. Tampoco. Y es hija del Señor. No hay dudas. Está la hermana del niño, hija del papá, que tiene todo el derecho. Es miembro ad vitam del consejo. Entonces, Esa es la francesa. la francesa, me quedo sorprendido cuando en los medios manejan que es un consejo de deudores. Yo creo que en los medios de comunicación, y este programa se ve a nivel nacional, ojalá algunos de los productores nos vean, cuando se lleve un caso jurídico a un medio de comunicación, un caso legal, debía pasar por un colador, tener abogados, alguien que oriente antes de llevar eso a las cámaras y a los micrófonos. Sí, claro. Debía pasar por un colador para saber a qué se están exponiendo esos mismos medios a la hora de servir informaciones o permitir que alguien vaya y los use maliciosamente para tratar de disfrazar una realidad De jurídica imponer una idea. muy distinta a la real. De imponer una idea. Eso es así. Vamos a otra pausa, Carlos, y retornamos en breve ya con otro tema. Eso es así. Gracias.
Estás viendo TVO, la nueva imagen. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina, el dulce leche y su son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Los que siempre están más frescos, los que te saben mejor. 100% carne de cerdo y res. A tu familia todo el sabor. Jamoneta, salami, salchicha y salchichón. Jamoncito 100% de carne pa'l fiestón. Calidad y confianza con lo mejor de aquí. Los mejores embutidos para ti. Embutidos Igueral, fabricados por Agrocarne con 100% carne de cerdo y de res, criados por el Central Romana. Estás viendo TVO, la nueva imagen. De nuevo en esta entrevista legal con Carlos de Pérez. Carlos, así como se utilizan los medios para desinformar, también se aprovecha para respecto de determinados casos, aprovechando la mala imagen que tiene el Poder Judicial. Hay la percepción de aproximadamente un 60% de la población en las encuestas considera como que el Poder Judicial no está bien. Y entonces esa mala imagen también contribuye a que estos casos se ventilen en los medios, porque el primer paso que dan es decir que la justicia no está actuando correctamente en los casos. Entonces, usted que está en los tribunales litigando todos los días, igual que yo, vemos lo bueno y lo malo, porque no vamos a decir que todo es bueno, ni que todo es malo. Hay malo. Como parte de lo malo que va en la justicia, a partir de ahora hay un poco de retaliación natural en las mentes pequeñas, la retaliación. Pero bueno, para mí en este momento uno de los mayores problemas que enfrenta la justicia dominicana es la cantidad de jueces que nunca han ejercido. Para mí ese es el mayor de los problemas
y adocenado, además, con que esos jueces, no por jóvenes, Sí. quizá por falta de experiencia, son muy engreídos y en algunos casos rayan en la incompetencia absoluta. Wow. Me explico. Explique. Me explico. Te dijo algo muy fuerte. Que salen de la universidad, se han leído muchos libros, algunos. Sin embargo, Son lo que denominan en la misma escuela donde yo di clase, en la misma escuela de la judicatura, denominan jueces estrellitas. esos jueces de estrellita a veces tienen la situación de que la vida es más ingeniosa que el legislador. Y como Sí. la vida es más ingeniosa que el legislador y que la escuela, es el ejercicio lo que va puliendo y va poniendo en perspectiva lo que esos estudiantes de la judicatura ven. Le interrumpo para leer un tuit que usted publicó ayer y Ya. que ayude a Sí. tratar el tema. Usted dice, el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura deben incluir en sus programas de formación de jueces, etcétera, talleres del ego, daña todo y la falta de madurez perjudica la imagen del Poder Judicial. En ese momento yo estaba sentado en la sala civil, en la Cámara Civil de la Romana, y había una jueza suplente que no tengo el honor de saber cómo se llama. Sinceramente no sé cómo se llama, Sí, pero la que estaba, no era la titular de la Romana, pero la que estaba ahí ayer ha estado aquí otras veces y hay una queja recurrente. Primero, tiene un manejo impetuoso. Por ejemplo, ella no permite que sea ni el policía ni el alguacil que llame el orden en la sala, lo hace ella. ¿Cuál es la necesidad de jefear? el juez tiene la policía de la audiencia, pero la puede ejercer a través del alguacil en cuanto a lo menos importante, ¿verdad? Eso es el presidente de la Llamar al República. orden y eso. El presidente de la República no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Sí, y de todos los cuerpos Exacto. de seguridad. Y es el que designa al procurador. Y usted no lo ve llamando a un cabo de que vaya a buscar en la semana preso a fulano. De ninguna manera, no es correcto. Pero adicionalmente, ayer por ejemplo, Hipólito lo hizo una vez. bueno, No fue que mandó a Hipólito buscar era preso a alguien. a Marino Zapete. Hipólito era un presidente atípico en todo el sentido de la Sí, palabra. no sigamos, ¿no? Escúchame la Entonces, interrupción. no permite que haya gente parada en el salón de audiencia. Pero ¿y por qué? Si no hay asiento. ¿Cuál es el Hay problema? Hay que salir. Si usted tiene audiencia y hay 100 personas y hay asientos para 50, obviamente que habrán 50 que pueden estar parados, porque la ley prohíbe que haya personas en la audiencia cuando, por efecto de la aplicación de la propia norma, convenga el proceso. Pensemos en divorcio y en otras materias que están Sí, pero la regla expresas por la ley. regla es que las audiencias son públicas. Públicas. Entonces, A puertas abiertas. adicionalmente a eso, notaba yo, no sé si otros, que por ejemplo en un caso donde la discusión era un avenir, esa era la discusión del caso, un avenir, le tomó 20 minutos decidir si el avenir era correcto o no era correcto. Entonces, yo no sé si ella ejerció en algún momento, nunca la he visto. Pero no nos circunscribamos al caso de la Romana. Sí, pero es para- Usted visita otros tribunales. Para extrapolarlo Sí. al sistema completo, En lo que usted dice aquí, la prepotencia, la arrogancia, porque de eso sí hizo mucha la falta de como de práctica Sí, de judicial, eso hizo ¿no? muchísima gala, porque fíjese lo que le estoy diciendo del avenir. Formación humana, manejo del ego, las emociones, la inteligencia emocional. Porque un juez no se puede dejar provocar ni por un abogado ni por un miembro del público. El juez tiene que estar por encima. Me de gusta ellos. algo de la nueva titular de la Cámara. Ella escucha pacientemente. Sí. No sé, ella Sí, sí. traga la lengua por la mañana antes de empezar las audiencias y mujer no habla. Nada más lo que Lo que obligatoriamente tiene tiene que que decir, lo que decir. tiene que Y deja que el decir. abogado hable. Cuando lo tiene que interrumpir, que no anda Doctor, haciéndolo venga también. por aquí, esto. Eso es en eso, verdad. esa es una estrella. Entonces, para cerrar este capitulito de ayer, usted recibe un avenir y desde que usted lo recibe en menos de un minuto, ya usted está en la parte que corresponde al avenir, fecha, cuando fue dado y a quién convocaron para, porque lo demás son generalidades que usted la va a estudiar cuando esté para decidir. Pero en este momento básico, más de 20 minutos.
Adicionalmente, la audiencia empezaron al mediodía ayer. Entonces, otro tuit que publiqué ayer refería el tema del irrespeto en el tiempo que daña la imagen del Poder Judicial. O sea, no es posible que, por ejemplo, ahora en la Romana, casi ningún tribunal empieza puntual. Bueno, eso es un problema casi del país, porque mientras más apartada la provincia esté de la capital, los jueces como que se sienten menos. Como que eso ya está desfasado. No, ya eso como que eso es asigún. Entonces, ya he dicho esa partecita. Que se da en la corte también, Sí. Y yo, sin embargo, en la corte yo lo justifico. Sí. Le explico. Son 5 jueces. Entonces, pueden seccionar con 3. Ajá. Pero puede que hayan 2 que lleguen puntual y uno se retrasó. No viven en la misma provincia. Lo esperan. Pero un juez unipersonal, una cosa es un día, cualquiera amanece enfermo con dolor de cabeza, claro, sí, con lo que sea, y otro es que sea recurrente, que ese juez empiece las audiencias a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde aplace todas las que faltan por lo avanzada de la hora. Pero eso es en las penales o en las laborales. Eso pasa en cualquiera. No, en las civiles no. En la civil no pasa tanto porque no es tan oral, son más cortas. Y la conocen más breve, pero por ejemplo en la instrucción de la Romana, el juez que hay ahora, debo decir que no es así, empieza más temprano y conoce sus audiencias, pero la que estuvo previo a él venía a las 11 de la mañana y al final del día faltaban 20 audiencias que se aplazaban todas por la avanzada de la hora. Mire, Carlos, pero si usted empezó a las 11 va a las 12, sí, no va a avanzar la hora. Yo creo que usted dio en un punto importante en ese tweet cuando se refirió a la Escuela Nacional de la Judicatura. Y es que está empezando todo. Cuando no existía la Escuela Nacional de la Judicatura y cuando la ley exigía otros requisitos y la Constitución misma, un juez, y era que su formación incluía obligatoriamente un tiempo de ejercicio. El tiempo de ejercicio se ha eliminado porque ahora se exige pasar por la Escuela de la Judicatura, y se entiende que si ya usted era abogado al llegar a la Escuela de la Judicatura y usted cogió 2 años de estudio en la Escuela de la Judicatura, además de un tiempo de pasantía en juzgado de paz, por lo menos usted conoce bien cómo es el manejo del ejercicio de la judicatura y la práctica. Pero eso se eliminó, la Constitución lo ha eliminado y también la ley de carrera judicial. Y entonces de repente es el que los decide todos, lo que llega. Y a veces no es dentro de su especialidad. De la especialidad que le dieron en la Escuela de la Judicatura. Imposible, tú no lo puedes sacar de la Escuela de la Judicatura especialista en todas las materias. Debería designarse en una materia específica en que se haya especializado cada juez. Claro que sí. Pero entonces le toca decidir todos los casos, con la diferencia de que para conocer un caso nunca será igual. Y yo fui juez 7 años y 3 meses. Nunca será igual cuando un juez le llevan el caso armado, pero el abogado tiene que armarlo. O sea, el abogado tiene que saber el tipo de demanda que va a hacer, qué es lo que va a pedir, a qué tribunal lo va a llevar y qué pruebas le va a aportar. Mientras que al juez ya le llegó todo junto. De manera que el juez va más cómodo a la hora de opinar sobre el caso. Entonces hay jueces que se sienten que son los que más saben, después que tienen 2 meses decidir los casos, que ellos son los que deciden. Hay 2 abogados discutiendo y ese que esté en el medio, que es un juez, es el que va a decir quién tiene la razón. Entonces eso le daña, cuando hay una persona, un carácter débil, una personalidad poco bien formada, con una estructura débil, lleva a ese tipo de conductas. Claro. Que deben enseñarle en la Escuela de la Judicatura, como usted decía ayer, a manejarse con. Claro, porque mire un detalle, a veces uno lee decisiones que hizo esa decisión mi abogado es
porque lo penal mantiene lo civil en estado cuando no son las mismas partes en el proceso penal y en el civil. Y digo, pero ¿cómo es posible? O sea, por más que sepa un abogado o un juez, debe saber siempre que está juzgando que hay cuestiones medulares, pero además que en ese público siempre hay uno que sabe más que uno del tema que se está discutiendo, por lo cual la mesura es fundamental, que noto también que falta muchísima mesura al momento de decidir, inclusive de dirigir las audiencias, porque se ve con el desparpajo que se hace. No, a veces que uno empieza a plantear, nosotros los que abogados que ejercemos, litigamos en los tribunales, ¿verdad? Nos pasa de todo. Uno va a plantear algo y el juez ya quiere tener la respuesta sin que uno lo haya terminado de proponer. Incluso, para mí lo más lastimoso... Esos son los jueces estrellistas. Sí, o una de las cosas más lastimosas es cuando uno dice, magistrado, el artículo 49 de la ley 834 dice, no me lea la ley que yo me la sé. Ese la sabe. Pero que uno lo que está tratando de legitimar lo que va a solicitar. Yo confieso que esa ley, la ley 834, que vino como a condensar el procedimiento civil, es de las que más he usado en mi ejercicio, incluso cuando juez, en las audiencias. El día que me quedaba sobre el escritorio, yo hacía una pausa, un receso, después que conocía varias audiencias, volvía a buscarla o la mandaba a buscar. Claro. Porque yo no soportaba estar en este grado sin esa ley. Y es de las que más he usado. Y los artículos que más se usan, me los sé prácticamente de memoria. Pero no me las sé entera. No, y no puede tampoco hacer ese tipo de presunción de que yo me sé la ley, no me la lea. Pero además, tú tienes que saber que la ley tiene con disposiciones generales, pero es imposible que el legislador prevea todo aquello en una ley, todo aquello en lo que será aplicable de manera específica. El juez tiene que subsumir los hechos al derecho, al contenido de la ley. Tiene que dejar que tú se Sí, aplique. incluso a veces uno le pide a un juez que le permita hacer una disquisición respecto a uno de esos artículos que han sido de los más tratados, de los más leídos, pero en ese momento tiene capital importancia demostrarle que la palabra a la que hace referencia en el artículo está en singular y no en plural, porque está en singular o está en plural hace un cambio. Que la memoria es traicionera después de cierto tiempo. Hace un cambio dramático. Pensemos en una acusación donde se habla de él o los, que se habla del autor o los autores. El hecho de que sea plural y singular puede tener 5 y de 10 años de prisión. Perfecto. Puede tener una diferencia de 5 de 10 años de prisión, así que depende en la circunstancia que esté el abogado que postula, es fundamental que le permitan explicar eso, que es gramatical en principio, pero no es solo gramatical. Claro, pero además, cuando uno estudia la ley, casi siempre lo hace en función del interés práctico del caso en el momento. Puntual. Por eso es que uno no puede decir que se sabe el artículo completo, porque uno lo aplica de manera interesada y uno tiene que volverlo a estudiar cada vez que lo va a aplicar. Tiene que volverlo a leer cada vez que lo va a aplicar. El juez también, porque cada vez que lo aplica, no lo aplica respecto de lo mismo, sino que lo aplica del caso, desde el punto de vista de lo que le es aplicable al caso en particular que se está conociendo. De modo que tampoco puede decir que se sabe completamente y que no se lo repita, porque es que hay que pensar cómo lo vas a aplicar respecto de este caso en particular. Y en ese mismo orden, porque sé que casi colapsa el horario, sí, ya. En ese mismo orden está el tema de los fiscales estrellitas, que tampoco han ejercido. Y esos fiscales que tampoco han ejercido, a mi ver, en la mayoría de los casos, no en todos los casos, generan un tremendo problema al sistema. Por ejemplo, hay un sinnúmero de delitos que no cohabitan y si esos fiscales no han ejercido, es muy probable que puedan incluir una querella, por ejemplo, robo hay simple, que ponerlos a sudar en los pasillos robo simple antes de ponerlos en el puesto. Sí, robo simple, por ejemplo, y abuso de confianza no pueden cohabitar en el mismo hecho, porque uno
ya dijimos es simple y lo otro es agravado por el Claro. tema de la confianza. Pero además teniendo en cuenta que aquí no hay cúmulo de penas. que no hay cúmulo de pena. O sea, hay un sinnúmero de cuestiones que reclaman la atención de nosotros los que estamos en el ejercicio y de los que están llamados a decidir. Por eso, hace un tiempo yo vengo proponiendo y un amigo ha hecho suya la propuesta y la ha pasado más arriba, de que se hagan bancos de sustitutos elegibles. Me explico. Yo a veces voy hoy a una audiencia del juzgado de paz y me encuentro con que está Juan de los Palotes de juez. Pero mañana tengo una en la instrucción y me encuentro que está El mismo juez. Juan de los Palotes. Y pasado mañana voy a Tribunal de Menores y está... Porque es un juego utility que lo sí, viene cambiando. Juan de los Palotes. Pero resulta que Juan de los Palotes es un pato. No es bueno en penal, no es bueno en juzgado de paz, no es bueno en niños, no es bueno en los CIR porque está todos los días en un sitio diferente. No tiene la... Usted dice el pato es que el pato nada, corre y vuela, pero ninguna de las tres lo hace bien. Nada de eso lo hace bien. Bien. Y camina y tampoco bien. Entonces, ¿qué yo estoy recomendando? Vamos a hacer un banco de jueces sustitutos para la jurisdicción civil por región. Correspondiente, exacto. Vamos a hacer un banco de jueces sustitutos para los juzgados de paz. Vamos a hacer un banco de jueces sustitutos para la instrucción por región, de modo y manera que cuando falte un juez de instrucción, que mandemos a uno a sustituirse a un juez que sea especialista en eso. Bien, Carlos, nos va a quedar espacio o tema para otro programa que ojalá sea pronto. Yo lo espero también. Gracias por tu comparecencia y a ustedes gracias por su sintonía. Buenos días. Buenos días.